Algunos días creo en Dios, otros no. Estas palabras son de un físico ganador del Premio Nobel en Física, Dr. Leon Lederman. ¿Es algo inusual para un científico pensar que Dios podría existir? Me pregunté la misma cosa cuando leí el comentario del Dr. Lederman. Así que investigué lo que varios científicos ganadores del Premio Nobel dijeron acerca de Dios. Si usted puede darnos 15 minutos, estaré encantado de discutir lo que descubrí al respecto. Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dígame más acerca de la declaración que usted citó hace breves instantes. El físico que dijo, algunos días creo en Dios y otros no. ¿Elaboró más profundamente lo que quiso decir? Sí, muy poco después de ganar el Premio Nobel en Física, el Dr. Lederman le dijo al diario Chicago Tribune que siempre habrá espacio para Dios. Aun cuando logremos descubrir todas las leyes de la física, la pregunta permanecerá: ¿quién creó las leyes? Bueno, siempre he escuchado decir que todos los científicos son ateos. ¿Es el doctor Lederman el único científico del calibre de un Nobel que piensa que Dios puede llegar a existir? Estamos lejos de que eso sea cierto. El físico alemán Max Born ganó un premio Nobel en física por su trabajo en lo que hoy conocemos como mecánica cuántica. Born comentó una vez que aquellos que dicen que el estudio de la ciencia hace al hombre ateo deben ser gente tonta. ¿Por qué dijo eso? Él no elaboró la idea, pero otros premiados con el Nobel han explicado por qué la creencia en Dios tiene sentido para ellos. Por ejemplo, El investigador británico-alemán Dr. Ernest Boris Chain fue premiado con el Nobel en Fisiología o Medicina por su investigación sobre la habilidad de la penicilina para curar enfermedades. Chain comentó: la probabilidad de que un acontecimiento como el origen de las moléculas de ADN se haya producido por pura casualidad es demasiado pequeña para ser considerado seriamente. Él dijo que es necesario que existan fuerzas directrices para originar la vida y desarrollarla en la variedad de formas que conocemos ahora. en otras palabras, un cerebro debe ser una creación controlada por alguien. Sí, el doctor Erwin Schrödinger, un científico austríaco que ganó el premio Nobel al ser pionero en el trabajo de la física cuántica, expresó una idea similar. Schrödinger fue más allá que del propósito del universo y se preguntó por el propósito de la vida de las personas. En sus propias palabras: estoy asombrado que la foto científica del mundo real a mi alrededor sea muy deficiente. Este mundo real nos da mucha información sobre los hechos y pone toda nuestra experiencia en un orden magníficamente consistente, pero es horriblemente silencioso sobre todo lo que realmente nos importa. ¿Qué quiso decir con la frase horriblemente silencioso? Sobre todo lo que realmente nos importa. Él explicó que la ciencia no nos puede decir una palabra acerca del rojo y el azul, lo amargo y lo dulce, el dolor y el placer físico. No sabe nada de lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, Dios y la eternidad. La ciencia a veces pretende responder a las preguntas en estos dominios, pero las respuestas son a menudo tan tontas que no las tomaríamos en serio. Ese es un punto interesante. Las ciencias naturales son tan objetivas que no pueden decirnos lo que es bello o feo, no distinguen entre lo bueno y lo malo. Sí, ni hablar de decidir si Dios existe o no. Eso está tan lejos, más allá de las habilidades de la ciencia, que no deberían aventurarse en ello. No existe papel de tornasol como el que usan los investigadores químicos para detectar si existe una base alcalina o ácida en algún lugar, en el que buscan rastros de vida que pueda detectar a Dios. Correcto, pero la ciencia puede detectar pistas, no solo sobre la existencia de Dios, pero también que la Biblia es precisa en temas científicos. ¿Realmente?
Deme un ejemplo. Bueno, los doctores Arno Penzias y Robert Wilson ganaron el premio Nobel por descubrir lo que los físicos llaman radiación cósmica de fondo. Consiste de ondas que son frecuentemente llamadas el eco radial del Big Bang o el eco radial de la creación. ¿Cómo demuestran ellos que la Biblia es precisa? Muchos científicos han asumido que el universo siempre ha existido. Eso significaría que las primeras palabras de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, están equivocadas. Porque los científicos piensan que no hubo un comienzo. Sí, pero cuando Penzias y Wilson descubrieron estas ondas radiales y se dieron cuenta de su significado, los científicos alrededor del mundo reconocieron que el universo había tenido un comienzo. Penzias resumió esto como que hubo un momento de creación de la nada. ¿Un momento de creación de la nada? Ese es un premio Nobel confirmando que la declaración de la Biblia acerca del comienzo es correcta. Algunos de los pensamientos más provocadores acerca de Dios vinieron de científicos que vivieron mucho antes de la existencia del premio Nobel para recibir sus laureles. Este no se originó hasta el comienzo del siglo XX. Si hubiera existido en el siglo XVII, el físico y matemático francés Blaise Pascal habría ciertamente merecido uno de ellos. Pascal creyó que Dios se revela a sí mismo en lo que él llama los dos libros de Dios. ¿Los dos libros de Dios? ¿Cuáles son? Primero que nada, Pascal dijo que Dios muestra su sabiduría y poder en las cosas creadas, el libro de la naturaleza. En segundo lugar, Dios da información adicional acerca de él, de sí mismo, a través de la palabra escrita, la Biblia. Veamos cómo lo dice Pascal. Él dice que ningún hombre piense que un ser humano puede llegar a buscar demasiado lejos o estudiar demasiado bien en el libro de la palabra de Dios o en el libro de las obras de Dios. Así que él estaba diciendo que la naturaleza es un libro escrito por Dios y que podemos aprender algo de Dios estudiando el mundo creado. Tú puedes decir mucho de un ingeniero o un artista sin siquiera haberlo conocido alguna vez. Mira una pintura o prueba manejando un auto y podrás dar testimonio del talento que tenía esa persona y cuán cuidadosamente realizó su trabajo. Miremos lo que dice el Salmo 19, hablando de las obras de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En otras palabras, el orden astronómico de los cielos muestra la sabiduría y orden de Dios, quien lo creó. Así es, el libro de la naturaleza es tan claro que la única manera en la que la gente puede perder de entender el mensaje es que deliberadamente cierren sus mentes ante él. La Biblia habla de esta actitud de las personas en Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Mientras examinamos las galaxias o el ADN, vemos la sabiduría y poder de Dios implícitos en ellos. Pascal agregó, Dios ha dado suficiente evidencia de su existencia para hacer el creer una posibilidad, cierta y sustentada, pero Él no nos ha dado suficiente evidencia para hacer esa posibilidad de creer algo irresistible. Quiso decir Pascal que Dios mostró lo suficiente de sí mismo de manera que pudiéramos creer en Él, pero no se mostró a sí mismo tan convincentemente de manera que Él nos forzara a creer en Él. Eso es correcto. Dios respeta nuestra inteligencia, estimulándonos a pensar y respeta nuestra libertad, no forzándonos a creer contra nuestra voluntad. Pascal pensó esto porque en vez de fabricar robots, Dios quiso que nosotros eligiéramos reconocerlo a Él y eligiéramos amarlo por nuestra propia decisión. Así que eso ha llevado a que un número sorprendente de científicos hayan venido a creer en Dios. Exacto, y muchos científicos están convencidos que Dios existe hoy. Algunos encuentran que más aprenden sobre la naturaleza, más sencillo es para ellos creer en Dios. Esto me recuerda de una declaración que alguien realizó.
La naturaleza es un efecto cuya causa es de Dios. Ese es un buen resumen de lo que Pascal y otros descubrieron. Pero antes que se nos vaya el tiempo, quisiera compartir una frase del físico estadounidense del siglo XX, Arthur Holly Compton. Él fue premiado con el Nobel por descubrir lo que hoy conocemos como el efecto Compton relacionado a los rayos X en el uso de la radiografía. El doctor Compton escribió: «Para mí la fe comienza reconociendo que una inteligencia suprema formó el universo y le dio existencia y creó al hombre. No es difícil para mí tener fe, puesto que un universo inteligente y ordenado testifica de la declaración más grande que se haya pronunciado. En el principio creó Dios». Bueno, hemos recorrido una gran cantidad de información en este programa. ¿Cómo resumiría lo que los ganadores de los premios Nobel de la ciencia piensan acerca de Dios? El doctor Leon Lederman dijo: «Algunos días creo en Dios y otros no. Siempre habrá espacio para Dios. Si llegásemos a descubrir todas las leyes de la física, la pregunta aún permanecería: ¿quién hizo esas leyes?». El doctor Ernest Chain vio propósito e inteligencia en las estructuras naturales como el ADN. Él concluyó: «La suposición de las fuerzas directivas en la creación del universo llega a ser una necesidad en cualquier clase de interpretación». El doctor Penzias dijo que su descubrimiento, que lo llevó a ganar el Nobel, confirmó la declaración de la Biblia acerca de un momento de creación de la nada discreto. Y el doctor Compton llama a Dios la suprema inteligencia y dice: «Un universo ordenado e inteligente testifica de la declaración más grande que se haya pensado. En el principio, Dios». Así que los científicos que han ganado el premio Nobel no son todos ciertamente ateos. Correcto. El doctor Richard Babb, de la Universidad de Stanford en California, dice: «Existen proporcionalmente tantos conductores de camiones ateos como científicos ateos». Y aquí una cita de otro ganador del Premio Nobel de Física, el doctor William Phillips, quien dijo que él no podía caminar por los pasillos de su iglesia sin cruzarse con una docena de científicos. Suena como que el cerebro no debiera tener obstáculos para creer en Dios. Definitivamente, Dios nos invita a amarle con nuestras mentes. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.